Pues buenos días, hermanos. Pues vamos a pasar a la enseñanza, hermanos, de esta mañana. Vamos a continuar con la serie que venimos ya desde varias semanas atrás desarrollando, que hemos titulado Conociendo a Jesús a través de los evangelios. Y el día de hoy pues ya es el tema número 9, el tema 9 que he titulado Jesús llama a los primeros discípulos. Ese es el tema de esta enseñanza, de esta plática. Y quiero que veamos, por un lado, lo que implica el llamado de Jesús y cuál debe ser la actitud que Él busca en el corazón de la gente. Pero antes de iniciar, quisiera que juntos hagamos una oración, que pongamos esta reunión en las manos de nuestro Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos hable a cada uno en lo personal. Padre, el día de hoy queremos darte gracias, Señor, porque una vez más tú nos has juntado en este lugar para poder escudriñar tu palabra, para seguir conociendo los evangelios, Señor, y todo lo que nos dejas, Padre, a través de ellos, Señor amado, y cómo revelan el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cómo revelan las obras, las grandes hazañas, los prodigios, Señor, que Él realizó estando en esta tierra. Y Padre, que aún los discípulos que fueron escogidos de entre toda la multitud para estar con Él, Señor, después fueron enviados como testigos presenciales de lo que habían oído y de lo que habían visto, Señor. Ayúdanos a entender el llamado del Señor Jesús a esta multitud, a esta gente, Señor, a estos varones que escucharon el llamado, Señor, que se levantaron y siguieron a Jesús, Padre. Ayúdanos a entender, porque el día de hoy es necesario y aún es nuestra oración, Señor, que tú sigas levantándote en medio de nosotros, hombres y mujeres, que se levanten, Señor, al escuchar el llamado tuyo, Padre. Ayúdanos, pues, por lo tanto, a entender hoy tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ver el primer punto de esta enseñanza, que tiene que ver con el propósito de este llamado. Vamos a abrir las escrituras en el Evangelio de Marcos, por favor. Marcos capítulo 1, versículo 16 al 20. ¿Cuál es uno de los propósitos de este llamado? Dice la escritura de la siguiente manera. Dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. ¿Qué vemos en este pasaje? Que después de que el Señor Jesús, nos acordaremos que en la enseñanza anterior estuvimos hablando acerca de cuando el Señor inicia su ministerio. Él comienza su ministerio en Galilea, ¿verdad? Y comienza a llamar a la gente a entrar al reino de los cielos a través del arrepentimiento y de la fe. En otras palabras, Jesús se levanta y después de 400 años de un silencio de parte de Dios, donde Él ya no envió profetas, ya no envió palabras, ya no envió revelaciones, sueños, Él guardó silencio. Sin embargo, después de ese lapso de tiempo de 400 años, 4 siglos, entonces viene el Señor Jesús y se levanta el Señor Jesús con un mensaje que venía desde los cielos. ¿Y cuál era el mensaje? El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado, por lo tanto, las dos condiciones que Él nos dejó es arrepentíos y crean en el Evangelio. Y ya estuvimos abordando en la plática pasada justamente esta predicación, esta invitación de parte de nuestro Señor Jesucristo a la gente de aquella época y también a nosotros. Ahora, después de que el Señor Jesús inicia su ministerio, también vemos que era necesario, que era conveniente que pudiera tener discípulos
que le acompañaran en este ministerio. ¿Con qué propósito? ¿Con qué objetivo? Número uno, en primer momento, para que fueran sus oyentes, para que escucharan la doctrina, para que oyeran el mensaje que él traía desde los cielos. Y además, número dos, para que fueran los testigos directos de sus obras, de sus hazañas, de sus milagros. En otras palabras, ellos iban a escuchar las palabras, el mensaje, pero también iban a mirar con sus propios ojos las obras y los prodigios o los milagros que estaba a punto de realizar. El Señor Jesús, díganme si no es cierto, fue un hombre hacedor de maravillas, hacedor de milagros. Ese es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué Él hacía maravillas? ¿Por qué Él hacía milagros? ¿Por qué Él levantaba, por ejemplo, al paralítico? Que es la enseñanza que viene en la siguiente plática que demos. Cuando Él empieza a predicar su evangelio, Él acompañó su mensaje siempre con obras prodigiosas, milagros. Hacía que los ciegos miraran, hacía que los sordos oyeran, que los paralíticos se levantaran, que los leprosos fueran limpiados de su lepra. Es más, cuando él llegaba a los velorios, el muerto se levantaba y volvía a la vida. En otras palabras, los apóstoles o los discípulos que en este momento estaba llamando él, justamente tenían la finalidad de poder escuchar, número uno, y de poder ver las hazañas, los milagros que estaba a punto de realizar. ¿Cuál era el objetivo? Que posteriormente ellos fueran los que continuaran la obra que él había comenzado, testificando todo lo que Jesús había hecho y había enseñado. Así lo vemos, y si está anotando, por favor anote este pasaje. Por ejemplo, Juan, uno de sus discípulos, en primera de Juan, capítulo 1, vamos a leer del verso 2 al verso 3 y de ahí nos brincamos al verso 5 para que tú alcances a mirar claramente cuál era el llamado y cuál era el propósito que el Señor Jesús tenía al llamar a esta gente, a estos hombres. Dice la escritura, primera de Juan capítulo 1, versículo 2 y 3 y verso 5. Dice, porque la vida fue manifestada. ¿Qué cosa fue manifestada? La vida. Y la hemos visto y testificamos. Fíjate las palabras que se resaltan ahí en el pasaje. Número uno, la vida. ¿Y quién es la vida? ¿Quién dijo yo soy el camino, la verdad y la vida? Jesús. De tal manera que Jesús fue manifestado y la hemos visto. Y dice testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Verso que sigue. Dice, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. Mira las palabras. Lo que hemos, ¿qué? Visto. En otras palabras, Juan decía, lo que con nuestros propios ojos hemos mirado y con nuestros propios oídos hemos escuchado. Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Verso 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Estamos claros? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el objetivo que tenía el Señor Jesucristo? Uno de ellos, de llamar a estos hombres para que estuvieran con Él, para que lo oyeran y para que miraran los dichos y las obras del Maestro. Y para que posteriormente, todos sabemos, el Señor Jesús fue llevado a la cruz, fue llevado a la tumba, a los tercer día resucita y regresa, asciende a los cielos para sentarse en su trono de gloria. Amén. De tal manera que después de esa labor, más o menos un promedio de 3 años de ministerio que duró la predicación del Señor Jesús, ¿quiénes se quedan? Los seguidores, los discípulos, los apóstoles. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ellos iban a ser los heraldos, los que iban a anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, tal y como ellos mismos lo habían oído y observado
que las anunció el Señor Jesús. ¿Ok? De la misma forma, cuando yo estoy leyendo las Escrituras y veo, por ejemplo, que empieza la iglesia a predicar el Evangelio, ¿cuántos discípulos se le convirtieron a Pedro en su primer sermón allá en el día de Pentecostés? Dice la Escritura que 3,000 personas, ¿sí? Más de 3,000 personas, porque ahí la Escritura pues está contabilizando a los varones, pero sin lugar a dudas debió haber habido ahí mujeres, ¿verdad? Entonces vamos a pensar que unos, no sé, 4,000, 5,000 personas se convirtieron en aquel tiempo. A los pocos días dice la Escritura que 5,000 más. Y pues obviamente esto despertó el celo religioso, la indignación de los líderes de aquella época, de tal manera que un día, cuando Pedro y Juan estaban predicando, estaban llevando a la gente a la convicción, a convertirse a Dios, a Jesús, llegan los guardias, llegan los sacerdotes y apresan, toman a Pedro y a Juan y los llevan ante el concilio. Y entonces ellos empiezan a quererles intimidar y a decirles: no es correcto que ustedes sigan predicando en ese nombre. Les prohibimos que ustedes sigan predicando en ese nombre. ¿Y cuál fue la respuesta que dio Pedro en ese momento? Vamos a Hechos capítulo 4. Fíjate lo que dice la Escritura. En Hechos capítulo 4, versículo 19 y verso 20. Dice la Escritura: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles. ¿A quiénes les estaban diciendo? A los gobernantes, a los ancianos, a los sacerdotes, a los saduceos que los interrogaban, ¿sí? Y que de alguna manera les prohibían: no hablen más en ese nombre. Entonces dice que Pedro y Juan les respondieron y les dijeron: juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Porque no podemos, dijo Pedro y Juan, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Qué debemos entender de estos pasajes? Número uno, que el Señor Jesús no escribió un libro donde registraba cada una de sus palabras y de sus obras. ¿Estamos de acuerdo? No vemos que haya un libro que diga: bueno, estos son los hechos de Jesús narrados por él mismo. No hay un libro en la Biblia. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Lo que hizo el Señor fue reunir discípulos, ¿sí?, que fueran enviados el día de mañana a predicarle al mundo como testigos presenciales de todo lo que Jesús había hecho. Y además, como discípulos también fueron llamados a imitar a su maestro en su vida. Más adelante voy a explicar un poquito más amplio lo que significa ser discípulos de Jesús. ¿Ok? Ahora, la pregunta que yo haría después de haberte dicho cuál es el propósito por el cual el Señor Jesús empezó a llamar de entre la multitud que estaba convirtiéndose a Él entresaca de esa multitud a discípulos que iban a estar cercanos a su ministerio. ¿Ok? Ahora, la pregunta sería: ¿y a quiénes escogió el Señor? En primera instancia, como discípulos cercanos a Él. Vamos a ver ahora el Evangelio de Mateo, por favor. Vamos al pasaje paralelo de Marcos 1. Y vamos a ver en el Evangelio de Mateo capítulo 4 y vamos a dar lectura. Este es el pasaje paralelo de lo que acabamos de leer anteriormente. Dice la Escritura en el versículo 18 al verso 22. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. ¿Qué hacían? Que echaban la red en el mar. ¿Por qué echaban la red en el mar? Porque eran pescadores. Fíjate cómo la Biblia te va describiendo la vida de estos hombres. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Por un lado,
para responder la pregunta, ¿a quiénes escogió el Señor como en primera instancia, verdad, para que fueran sus discípulos cercanos? En primera instancia, a mí me llama la atención que el Señor no fue a llamar a los potentados o a los poderosos de aquel momento. No entró al palacio para llamar a Herodes, no entró al palacio de gobierno para llamar a Pilato, no de alguna manera fue al templo para llamar a los líderes religiosos, como el sumo sacerdote llamado Caifás. En otras palabras, él no fue a llamar a los que en aquel momento estaban o tenían un tipo de poder, un tipo de autoridad, sino que su mirada se centró en este primer momento en 4 sencillos pescadores. 4 sencillos pescadores que vendrían siendo el comparativo el día de hoy para nosotros a jornaleros, a los jornaleros. ¿Sí? Gente humilde, gente sencilla, gente incluso, permítame usted la expresión, sin letras en muchas de las ocasiones. Tal vez no analfabetas, pero sí gente que no tenía un conocimiento muy profundo en la teología de aquellos días. Esta gente que el Señor Jesús escogió no eran rabinos, no eran maestros de la ley, no eran fariseos, no eran saduceos, no eran de los ancianos del pueblo de Israel, sino más bien era gente sencilla que Él tomó de entre el pueblo. Y esto es algo bien importante que lo podamos entender. Cuando estos discípulos, como decía hace un momento, se levantaron a predicar y nace la primera iglesia, lo podemos revisar en el libro de los Hechos, como la gente que se convertía empezaba a crecer en multitud la iglesia. Sin embargo, los sacerdotes resentidos, de hecho así dice la Escritura, que los sacerdotes siendo resentidos por todo lo que estaba sucediendo en ese momento, pues mandan echarle mano a los apóstoles y los traen, y de hecho ellos se maravillaban al oír las declaraciones de Pedro y de Juan, porque hablaban con denuedo, hablaban con claridad, hablaban con convicción, y decían, se preguntaban los sacerdotes tal vez, ¿de dónde tienen ellos estas letras? ¿Y sabes por qué ellos tenían esa sabiduría? Porque venía de parte de Dios. Y esa sabiduría que venía o hablaba a través de ellos, cuando los ancianos o los sacerdotes o los gobernantes escuchaban sus argumentos, se quedaban maravillados. Vamos a Hechos capítulo 4, por favor, para darnos cuenta de esta verdad. Hechos capítulo 4, versículo 13. El contexto, lo vuelvo a repetir, es cuando están siendo cuestionados. ¿Por qué predicaban en el nombre de Jesús? Y les estaban prohibiendo. Es el mismo pasaje del que te hablé hace un rato, de Hechos 4. Sin embargo, ahora vamos a ver el verso 13. Unos versículos anteriores. Dice, entonces, fíjate, viendo el denuedo. ¿Viendo el qué? El denuedo de Pedro y de Juan. Y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. Fíjate cómo la Escritura describe, pone ahí la forma de mirar de los líderes a estos pescadores. Pero ¿qué veían en él? Primero, denuedo, ¿verdad? 2, que eran hombres sin letras y del vulgo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la palabra denuedo? Porque a veces son palabras que pues sí las leemos, pero no las alcanzamos a entender completamente, ¿verdad? Porque no son palabras muy comunes en nuestro lenguaje. Bueno, la palabra denuedo es un término que hace referencia a las cosas que se expresan con total franqueza, con claridad, con firmeza, con seguridad, con valor, con convicción y con valentía. En otras palabras, una persona que no está ahí dubitativa,
sino una persona que tiene argumentos y que los basa de alguna manera en sus convicciones. Y si de algo estaban convencidos los apóstoles, era justamente de lo que hablaban. ¿Verdad que sí? Era de lo que hablaban. Y sin embargo, los sacerdotes sabían que estos hombres eran hombres sin letras. En otras palabras, sin estudios en las escrituras. No se trataba de gente que no supiera leer. Probablemente Pedro y Juan sabían leer. Sin embargo, cuando dice sin letras, se refiere a que no estaban profundizados ellos en la ley de Moisés. No eran como los escribas, no eran como los saduceos, como los fariseos, gente que se dedicaba al estudio de las escrituras. Por eso dice ahí gente del vulgo, ¿no? Sin letras, dice, y del vulgo. ¿Qué significa eso? Gente común y corriente, para que tú me puedas entender. Que no estaban familiarizados como ellos en la ley, en las ceremonias, etcétera, etcétera. Porque si de algo se jactaban los líderes religiosos, dime si no es cierto, era que por su mucho conocimiento se sentían más que los demás. ¿Verdad que sí? En una ocasión el Señor Jesús sanó a un hombre ciego y de repente lo ven ahí los sacerdotes, lo mandan llamar a sus padres y dicen, bueno, a ver cómo su hijo estaba ahí postrado a la puerta del templo y hoy, miran, anda hasta brincando. Y entonces los padres, para no meterse en problemas, dicen, pues pregúntenle a él, edad tiene, ya es mayorcito. Y le preguntan a aquel hombre y dice, bueno, ¿y tú qué pasó? Bueno, pues un hombre me sanó. ¿Pero quién es ese hombre? No lo conozco, pero él me sanó. ¿Y qué dices de él? Pues que tiene el poder de Dios. Y entonces empezó incluso a hablar acerca de Jesús. ¿Y qué hicieron los sacerdotes? Le dijeron, tú has nacido del todo en pecado y nos quieres enseñar a nosotros, y lo expulsaron. O sea que esta gente, si algo presumía, era su mucho conocimiento, su mucha sabiduría. Pero quiero decirte, ante los ojos de Dios, lo que Él busca es un corazón correcto. Amén. Por eso, a pesar de todas estas aparentes deficiencias que se mencionan, ¿verdad? Que eran, pescadores, que eran hombres sin letras, que eran gente común y corriente. Sin embargo, no podía negar a aquellos hombres que los cuestionaban que estos discípulos de Jesús tenían un distintivo. ¿Y cuál era el distintivo? Vamos otra vez a revisar el pasaje. Dice, porque no lo leímos completo. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Número 1. Pero además, ¿qué cosa? Y les reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Si algo no podía negar estos hombres, es que los discípulos tenían un distintivo. ¿Cuál era ese distintivo? Que estos hombres habían estado con Jesús y se maravillaban. ¿Estamos de acuerdo? En otras palabras, el hecho de estar con Jesús es lo que marca la diferencia. Alguien puede tener mucha letra, pero si no tiene a Cristo en su corazón, no tiene nada. El que tiene al Hijo, dice la Escritura, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Puede pararse gente que diga, hermano, yo tengo 40 años en el Evangelio. Yo podría decir, gloria a Dios, aleluya, qué bueno, 40 años. Pero ¿tienes a Cristo en tu corazón? Hay gente que solamente tiene letra, pero que no tiene algo vivo, algo que lo lleve a vivir un cristianismo práctico, sencillo. No te digo, el cristiano tiene que irse a los monasterios, tiene que apartarse a lugares solitarios, no. Jesús dijo, cuando oró allá en la oración sacerdotal, Él dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No podemos salirnos de este mundo, nos tendríamos que ir a la luna o a Marte, ¿verdad? Sin embargo, Dios no nos quita de este mundo, pero sí pide que nos guarde Dios del mal. ¿Estamos claros?
Sin embargo, ¿quién es el que marca la diferencia, hermanos? Puede haber gente que sea un teólogo renombrado. Y yo no digo que sea mala la teología, al contrario, tenemos que saber, tenemos que aprender a escudriñar la Biblia, claro que sí, a comprender el mensaje. Sin embargo, puede haber gente que tiene años estudiando y tiene reconocimientos y es el máster de la teología en el área fulana, en la universidad perengana. La pregunta es, ¿pero tiene a Dios ahí? ¿Como una realidad? ¿Como un Señor? ¿Como un Salvador? Cada día que se levanta, le entrega su vida a Jesús y sale a hacer sus actividades, y cuando llega y está en el transcurso del día viviendo para Cristo, y cuando llega en la noche, llega y se entrega nuevamente a Jesús y le da gracias por haber terminado el día. Yo creo que eso es lo que Dios anda buscando, hermanos. Incluso no busca gente que solamente pueda acumular conocimiento en la cabeza, sino gente que tenga una experiencia viva y verdadera con Él. ¿Cuál es la lección, por lo tanto, que el Señor Jesús nos deja hasta ahorita? Que Él no busca hombres con renombre, que no busca gente con cierto poder o con riqueza, sino busca gente que se reconozca necesitada de Él. Busca gente con un corazón sencillo, gente que sabe que en su propia fuerza o inteligencia, y lo digo entre comillas, ¿verdad?, en su propia sabiduría, no ha sabido llevar su propia vida y que necesita que Dios sea su guía. Gente que no sea presuntuosa, gente que no sea engreída, gente que no sea alzada, soberbia, ¿verdad?, o que piense que todo lo sabe, sino gente que es pobre en espíritu. Pobre en espíritu, para que entonces Dios sea glorificado en esa vida. Vamos a ver qué dice la Biblia, por favor, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 29. Fíjate cómo la Biblia manifiesta este tipo, esto que yo te estoy comentando, estas características, ¿verdad? Ahora, con esto no quiero decir, entonces Dios no llama o no puede llamar a un hombre que tenga riquezas, a un hombre que tenga o que esté en el poder, que sea un gobernante. La respuesta es sí, Dios puede llamar a cualquiera. No es limitante. Dios no puede llamar a un hombre que sea muy estudioso. Sí lo puede llamar, claro que sí. De hecho, en la Biblia podemos tener el testimonio que hubo gente que era pues muy rica, materialmente hablando, y sin embargo sirvió a Jesús. ¿Cierto o no? Sirvió a Dios desde el Antiguo Testamento. Abraham, ¿era rico o no era rico? Pero ¿cómo fue llamado? El amigo de Dios. Porque sus riquezas no tenía él dos dioses, ¿verdad? Jehová y las riquezas, no. Sin embargo, Dios lo prosperó porque lo bendecía. Zaqueo, ¿era hombre rico o no era hombre rico? Claro que sí. Pero cuando tuvo el encuentro con Jesús, dijo: Señor, si a alguno lo he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Y pudo servir a Jesús? Sí. Pero el punto al que me refiero es que la gente no ponga su mirada en que es que yo tengo sabiduría, es que yo tengo riqueza, es que yo tengo tal virtud, sino más bien que reconozca su necesidad de Dios. Fíjate que dice 1 Corintios 1, 26 al 29. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, porque no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Aquí habemos gente poderosa, hermanos, o gente sábelo todo, o gente
con mucha riqueza material. No. ¿Quiénes estamos aquí? Gente sencilla, gente común y corriente, ¿cierto o no? Sin embargo, justamente esos son a los que Dios llama. A lo necio, a lo débil, a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no es, con el fin de avergonzar a lo sabio, a lo escogido, a lo fuerte, para que nadie se jacte en su presencia. Y de hecho quiero decirte, desde el Antiguo Testamento se manifestaba ya esta verdad. Vamos al libro de Jeremías, por favor, capítulo 9, versículo 23 al 24. ¿Qué dice la Escritura? Jeremías 9, 23 y 24 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Ok? Ahora fíjate, repito nuevamente, Dios no busca hombres que se alaben o que se congratulen o que se enorgullezcan por la sabiduría que tienen o por la valentía o por el poder o por sus riquezas, sino más bien Dios busca hombres y mujeres que su único propósito sea conocerle como ese Dios de misericordia y de verdad, un Dios justo, un Dios lleno de gracia. Por esta razón, hermanos, y para entender esta verdad, podemos decir lo siguiente: el Evangelio de Cristo, ¿quiénes lo pueden recibir? Todos. Todos, cualquier persona, incluso por muy sencilla que parezca. Puede levantarse una persona que me diga: hermano, pero es que yo no fui a la escuela y no sé leer. Sin embargo, el Evangelio no está impedido para que esa persona lo entienda. En otras palabras, cualquier persona puede recibir el Evangelio de Cristo, aun sea la persona más sencilla, porque este mensaje está dirigido a todo aquel hambriento y sediento de Dios. Y lo que Dios hace cuando llega a un corazón es que lo cambia completamente. Amén. Cuando se busca con sinceridad. Y por lo tanto, volviendo al punto, aquí vemos que los primeros hombres que fueron llamados por Cristo eran unos sencillos pescadores de nombre Simón y Andrés. Estos dos eran hermanos. Y también Jesús llamó a un hombre llamado Jacobo y a Juan su hermano. ¿Estamos? ¿Vamos hasta aquí? Ahora, creo que es importante decir que Andrés y Juan, es decir, un hermano de cada uno de estos dos grupos, ya conocían al Señor Jesús previamente a este llamado. Vamos a entender esto. Durante mucho tiempo, los judíos piadosos habían esperado la manifestación del Mesías. A ver, yo pregunto, ¿cuántos de los presentes esperamos que Cristo venga pronto por su iglesia? Amén, ¿verdad? Todos, ok. Y de hecho la Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis que digamos: ven Señor Jesús, ¿verdad? La iglesia y el Espíritu digan: ven Señor Jesús, ven ya por tu iglesia, Señor. Y cierto, no estamos ansiosos de que Jesús venga por nosotros. Ya, hermano, no se puede vivir en este mundo. Ya este mundo está tan agresivo, ya está tan depravado, ha caído en niveles tan bajos de depravación moral, que ya muchos decimos: Señor, ven. Pero también de repente nos acordamos todos los que nos faltan todavía por predicarles y decimos: Señor, pues ayúdanos para poder predicar. Bueno, quiero decirte, de la misma manera que hoy esperamos a Jesús por segunda vez,
antes de que Él viniera a esta tierra, también había judíos que esperaban la manifestación del Mesías, del ungido, de Cristo, hermanos. ¿Sí? Ahora, esta gente que esperaba la aparición del Mesías, yo puedo decirlo de esta manera, seguramente debió haber existido una revolución en sus conciencias cuando escucharon que un hombre allá en el desierto llamado Juan el Bautista se levantó y comenzó a predicar un mensaje de arrepentimiento y empezó a llamar al hombre al bautismo, el bautismo del arrepentimiento. ¿Qué habrá sucedido tanto en Andrés como en Juan? Que eran dos personas, dos hombres. Sin lugar a dudas, pudo haber existido un interés en conocer más acerca del mensaje que predicaba este hombre, que fue el antecesor del Señor Jesús. De hecho, vamos a Juan capítulo 1, por favor. En el primer capítulo del Evangelio de Juan, vemos que estos dos varones ya eran catalogados como discípulos de Juan. Y vamos a ver qué sucedió. Dice Juan capítulo 1, capítulo 1, verso 29, y de ahí nos vamos a saltar al versículo 35 al 42. Dice el verso 29: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, ¿cómo lo presenta? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿El contexto cuál es? Cuando el Señor Jesús fue bautizado. ¿Ok? Jesús llegó con Juan y entonces Juan lo presenta como el Cordero de Dios que estaba puesto para quitar el pecado del mundo. Ok, verso 35 ahora. Dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, les dijo a sus discípulos, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, les preguntó, ¿qué buscáis? En otras palabras, ¿qué quieren? ¿Qué desean? Gran pregunta, ¿verdad? Cuando la gente viene a una congregación, quisiéramos hacerle la misma pregunta. ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es la intención de venir a esta reunión? Y quisiéramos que la gente dijera, igual que estos hombres, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Queremos estar contigo, queremos conocerte más. Porque en ocasiones también es cierto. Hay gente que viene porque quiere una sanidad, porque quiere un milagro, porque, ay Señor, que me suban sueldo, que me, que me sane de una dolencia, infinidad de cosas que en ocasiones la gente busca como que sacarle a Dios. Sin embargo, ¿qué vemos? Que le preguntó Jesús, ¿qué buscan? ¿Qué quieren? ¿Qué desean? ¿Cuál es su interés de seguirme? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? ¿Dónde te estás quedando? Y él les dijo, vengan y vean. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Aquí quiere decir las 4 de la tarde aproximadamente, ¿ok? Andrés, fíjate, en el verso 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Muchos estudiosos dicen que el otro discípulo, porque eran dos discípulos de Juan que siguieron a Jesús, era el mismo apóstol Juan, antes de ser llamado. ¿Por qué no pone su nombre? Bueno, por humildad. Por humildad. No dice, y el otro fui yo, sino que nada más resalta a Andrés. Sin embargo, se entiende que el otro fue Juan. ¿Ok? Y luego dice el verso 41, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Y yo me lo puedo imaginar con una alegría, con un gozo, no sé, saltando, brincando, regocijándose. Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Y qué hizo? Dice el verso 42, y le trajo a Jesús. Qué impactante es esto, ¿no?
Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Qué observamos? Número uno, que Andrés ya había conocido a Jesús por la presentación que hizo Juan el Bautista de él. Número dos, que de hecho Andrés ya había convivido con él y había entendido que él era el Mesías. ¿Dónde vemos esta verdad? En el versículo 41, cuando busca inmediatamente a su hermano Simón y le dice: hemos hallado al Mesías. Hemos hallado al Mesías. Y que bueno, a decir verdad, hermanos, ¿quién fue el que halló a quién? ¿Andrés a Jesús o Jesús a Andrés? Pues el Señor, ¿no? Porque Él siempre es el que anda buscándonos. Es el que anda buscándonos. En otras palabras, también para que quede una verdad en tu corazón. Mira, tú y yo no buscamos a Dios, sino que Él nos buscó y nos amó primero. De hecho, así dice la Escritura. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. En otras palabras, Dios siempre toma el primer lugar, porque Él es Dios de misericordia. Él es Dios de gracia. Y número 3, ¿qué hizo Andrés? Fue a buscar a su hermano Simón para darle a conocer a Cristo. Y esto que hizo Andrés, lo conocemos ahora, en la actualidad, ¿verdad? Como el evangelismo personal. ¿Qué es el evangelismo personal? Bueno, cuando una persona, un cristiano, toma la tarea de invitar a otros a conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque la luz le ha brillado. Porque ha entendido que Cristo es el todo. Porque se ha enamorado de Jesús. Porque de alguna manera ha conocido la verdad. Y entonces la persona, el cristiano, está gozoso y dice: yo quiero que esta verdad que yo he conocido la conozca también mi familia. La conozca mi vecino, la conozca la gente a la cual conozco. Y entonces nos damos cuenta que Andrés, lleno de esta alegría, al saber que Jesús era el Mesías, va por su hermano y lo presenta, lo trae a Jesús. Ahora, sin que nos quitemos de este pasaje, sin embargo, quiero que continuemos viendo cómo el Señor siguió llamando a otros hombres para que estuvieran con Él también. En Juan capítulo 1, vamos a seguir leyendo el versículo 43 al verso 51. Dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Una palabra muy sencilla: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué vemos ahora, hermanos, en este pasaje? Ahora vemos el llamado a dos hombres más. Uno de ellos se llamaba Felipe, ¿ok? Y también, al igual que Andrés, cuando Felipe reconoció que Jesús era el Mesías, fue corriendo a ver a Natanael para anunciarle estas buenas nuevas. Y hay tres cosas que quiero comentar de manera rápida. La primera: ¿cuáles fueron las palabras del Señor a Felipe? ¿Cuál fue el llamado?
¿En qué consistió? ¿Un sermón larguísimo? ¿Una disertación de muchos pasajes? ¿Cuál fue el llamado? Una palabra: sígueme. Sígueme. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué significa este sígueme o de dónde se traduce? Se traduce de la palabra griega akolouteo. Akolouteo, que quiere decir ponte detrás de mí y sigue mis pisadas. Que significa o quiere decir también sé un compañero de camino. Que significa acompáñame a donde quiera que yo voy. Ya me recuerda un pasaje en el libro de Apocalipsis, cuando nos habla de aquellos seguidores de Jesús. ¿Qué dice? Que seguían al Cordero por donde quiera que él iba. Eso es ser un seguidor. Eso es ser un discípulo. ¿Ok? Ahorita voy a explicar un poquito más esa verdad. La segunda cosa importante que yo veo, que Felipe, al igual que Andrés, lleno de gozo, buscó a alguien para darle las buenas noticias de esto y encontró a Natanael. ¿Y qué le dijo? Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús. Y fíjate esa expresión, hemos hallado. ¿Qué nos deja entender? Pues que estos hombres estaban buscando, o que estos hombres anhelaban la manifestación del Mesías. ¿Sí? Y yo pregunto, ¿Dios da al que pide? ¿Sí o no? ¿Dios da al que pide? ¿Dios da al que busca? ¿Dios da al que toca? ¿Qué dice la Biblia? Sí, porque todo el que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que toca, se le abrirá. De tal manera que cuando yo veo esta expresión de Felipe, hemos hallado, es porque en el corazón Dios había puesto una necesidad. Y por fin habían encontrado al Mesías. ¿Ok? Y también te digo una verdad. Cuando la gente es indiferente a Jesús, cuando la gente no está interesada en que Jesús venga a su vida, o cuando la gente no quiere compromisos, cuando la gente solamente, ¿verdad? Yo vengo para que me dé y me derrame sus bendiciones, pero no quiere compromisos con Dios, entonces sucede lo que un día sucedió con su pueblo. Cuando el Señor Jesús, solamente anótalo en Marcos capítulo 6, versículo 5 y verso 6. Dice la escritura que llegó ahí a donde él se había criado. Y la gente, y empezó a predicarle a la gente. Y la gente, cuando lo vio, dice, bueno, pues ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos fulano, sultano y perengano? ¿No están sus hermanas con nosotros? ¿Cómo pues él habla de estas cosas? ¿Y qué dice la Biblia? Que no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Cuando no hay disposición, hermanos, cuando no hay ganas, cuando no hay intención, cuando no hay anhelo de buscar a Dios, entonces también Dios no derrama sus bendiciones. Y yo lo he visto, hermanos, de manera práctica. Pueden llegar dos personas a la congregación al mismo tiempo, cada una por su lado, pero llegan dos personas a la congregación. Están escuchando el mismo mensaje, las dos personas. Y sin embargo, una es la que empieza a sobresalir. ¿Sabes por qué? Porque esa que empezó a progresar espiritualmente es la que tiene una disposición en su corazón. ¿Y por qué el otro no prospera? ¿Por qué el otro lo escuchas con quejas, con lamentos, con situaciones de, ay, ¿a poco también esto tengo que dejar? Ay, ¿a poco entonces también me tengo que comprometer en esto o en aquello? La persona se estanca y no prospera. Y en ocasiones se detiene su crecimiento, llega el tedio, llega el fastidio y el día de mañana se regresa a la vida de antes.
Y a veces su estado postrero viene a ser peor que el primero. ¿Ok? Tercer verdad, que a pesar de que Natanael, que es reconocido en los evangelios sinópticos como Bartolomé, porque esa palabra o ese nombre, ¿quién es Natanael? Bueno, pues es Bartolomé, el apóstol, ¿verdad? Ese era el nombre con el cual se habla de él en Mateo, Marcos y Lucas. Y a pesar de que este hombre pues fue reconocido por el Señor Jesús como un hombre recto, un hombre de verdad, también expresó algo que dijo: ¿a poco de Nazaret puede salir algo de bueno? ¿Sabes por qué? Porque Nazaret era considerada en aquel tiempo una ciudad menospreciada de Galilea. Y a Natanael le parecía imposible que el Mesías pudiese vivir en un pueblo tan miserable. Sin embargo, cuando viene a Jesús, el Señor le declara, sin conocerle aparentemente, ¿verdad?, lo que había en el corazón de este hombre. Y entonces Natanael le pregunta y le dice: ¿de dónde me conoces? Como diciendo: nunca nos hemos visto. ¿De dónde me conoces? ¿Cómo sabes quién soy? Y entonces el Señor le declara algo que lo hace simbrar. Señala un momento importante en la vida de Natanael. Dice: cuando estabas debajo de la higuera te vi. ¿Qué habrá estado haciendo Natanael debajo de la higuera? Pues seguramente estaba buscando estar en la presencia de Dios. Tal vez había estado en oración, no sé, en un lugar donde había un clima desértico. Bueno, cualquier refugio, ¿verdad?, de árbol podría ser aprovechado justamente para poder refugiarse debajo de la sombra. Y entonces él estaba ahí debajo de la higuera buscando a Dios, seguramente desbordando su corazón delante de Dios. Y cuando Jesús le dice: cuando estabas debajo de la higuera te vi, entonces Natanael ya no tuvo ninguna duda. Dijo: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y el Señor lo único que nos está demostrando es su omnisciencia. Porque a pesar de que Jesús fue verdadero hombre, también Él siguió siendo verdadero Dios, hermanos. Porque las obras que Él hizo solamente testificaban que Él era Dios. Dios hecho carne, ¿verdad? Ok. La pregunta que sigue es: ¿cuál fue el llamado de Jesús? Creo que ya lo veíamos anteriormente. Una palabra sencilla le dijo a Felipe: sígueme. Y a Simón y a Andrés, a Jacobo y a Juan les dijo: vengan en pos de mí, que es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Vamos a volver a leerlo. Mateo 4, por favor, verso 18. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, ¿qué les dijo? Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Qué buscaba el Señor en estos hombres? Cuando les dijo: síganme o vengan en pos de mí, Jesús estaba buscando que estos fueran sus discípulos. ¿Quién es un discípulo? Y si están anotando, por favor, anoten también lo que significa ser discípulo de Jesús. La palabra se traduce de una palabra griega, matetes, que significa ser un aprendiz, ser un alumno, alguien que aprende de su maestro, alguien que sigue sus enseñanzas, que pisa en las mismas pisadas que le dejó su mentor. ¿Ok? Ahora, ser discípulo también tiene que ver con ser alguien que está siendo moldeado por Jesús para llegar a ser más como Él. Y creo que esta
definición, no las tenemos que aprender y la tenemos que estar practicando en nuestra vida. Ser discípulo de Jesús tiene que ver con ser alguien que está siendo moldeado por Jesús mismo para llegar a ser más como Él. A veces cuando yo digo esto y pregunto, ¿y tú a qué distancia estás en la estatura de aquel varón perfecto que es Jesús? A veces yo puedo declarar, bueno, yo apenas en el polvo del guarache, porque no puedo decir que al dedo pequeño del Señor Jesús. Apenas estoy como al polvito del guarache o de la sandalia del Señor. Y me falta crecer muchísimo todavía para llegar a ser como Él, para imitar su carácter, para imitar su humildad, su mansedumbre. ¿No dijo Él, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón? Aquí la pregunta sería, ¿y tú eres manso? ¿Y tú eres humilde de corazón? Y a veces apenas queremos hacer los primeros pininos, hermano, y nos falta mucho. Sin embargo, ser discípulo es dejarle nuestra vida en las manos de Jesús para que Él empiece a moldearnos, para llegar a ser como Él. Es decir, un discípulo de Jesús es cambiado, es transformado por Jesús. Y no solo se trata de afiliarse a una iglesia local o a una denominación. No solo es cuestión de seguir al Señor, sino implica un proceso de transformación. Cada día que pasa nos tenemos que parecer más a nuestro Señor Jesús. Y este es un proceso, algo progresivo, porque Él nos va cambiando conforme a su semejanza. Así dice la Biblia. Que el que empezó la buena obra en nosotros, ¿la qué? Perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hermanos. O sea, cuando Él nos salva, Él hace una obra maravillosa. Rescata de la muerte y nos da vida. Pero es como si el minero se hubiera metido a la mina, hubiera entresacado de la mina, ¿verdad? El oro, pero va todavía mezclado ahí con la tierra, con la contaminación. Y entonces el minero lo que hace es un proceso de refinamiento. Y ese proceso de refinamiento lo que hace es, quiere entresacar el oro que está ahí mezclado con la vileza. Y lo somete a procesos hasta que entonces sale el oro ya sin contaminación y dice, ahora sí es oro puro. Cuando recién nos convertimos, hermanos, una cosa que debes de aprender es, somos una joya preciosa ante los ojos de Dios, ¿verdad que sí? Pero necesitamos entrar en un proceso de refinamiento, de santificación, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Seguirlo a su manera siempre impactará nuestro corazón y todo lo que nos rodea. Ahora la pregunta, ya casi para finalizar, sería, ¿cuál fue la respuesta de ellos a esta gran invitación? Ya lo leíamos en Mateo 4, verso 18, que cuando se acercó, cuando miró a Pedro, a Andrés, que estaban echando la red en el mar porque eran pescadores, se acercó a ellos y les dijo, vengan en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Y dice la Escritura que ellos dejando al instante, y estas palabras para mí son bien importantes, hermano. ¿Qué hicieron Andrés? ¿Qué hizo Simón al escuchar el llamado de Jesús? Al instante dejaron las redes y le siguieron. Y cuando pasaba, vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, que estaban con Zebedeo en la barca, con Zebedeo su padre, remendando, arreglando las redes, porque también iban a empezar a pescar. Sin embargo, los llama y ellos, también dice la Biblia, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. En otras palabras, cuando dice aquí al instante, significa no lo pensaron,
no estuvieron dudando, dubitativos ahí, ¿será conveniente o no lo será? Bueno, ya Jesús me hizo la invitación de seguirlo, ¿me entregaré ahora o más tarde? ¿Pero qué me implicará esto? ¿Tendré que hacer cambios? ¿Qué me va a demandar? ¿Tendré que dejar cosas? De hecho, quiero decirte, mira, a veces la gente no se entrega a Jesús justamente por eso. Porque tienen miedo a la entrega total y absoluta a Dios. Porque no quieren que Jesús tome control sobre sus vidas. Porque a lo mejor están pensando, ¿y qué tal si Dios me pide que deje lo que más me gusta? Y yo no estoy dispuesto a dejarlo. La gente tiene miedo a la entrega total y absoluta a Dios. Y Jesús fue muy claro, hermanos, cuando dijo, si el grano de trigo no cae a la tierra, ¿y qué cosa? Muere, queda solo. Pero si muere, entonces lleva mucho fruto. ¿A qué nos está llamando Jesús? A renunciar a nuestra propia vida. Las condiciones del discipulado es cualquiera que me siga, ¿verdad? Cualquiera que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es una renuncia completa a nosotros mismos. Cosa que el día de hoy ya no se predica. La gente no quiere venir a escuchar palabra de verdad. La gente quiere que le apapachen el oído. La gente quiere oír fábulas. La gente quiere oír que es que Dios te ama. No importa cuán pecador seas. Y sí, Dios ama. Y sí, Dios dice, no me importa cuántos pecados hayas cometido. Ven y arrepiéntete. Pero la gente quiere, después de que tal vez se les ha llamado al arrepentimiento, seguir en el pecado. Y entonces Dios también dice, como un día le dijo a una mujer, vete y no peques más. Incluso a un hombre le dijo, para que no te venga alguna cosa peor. Sin embargo, el que no está dispuesto a renunciar a todo, entonces queda limitado. Y también un día el Señor Jesús dijo, de nada le servirá al hombre ganar todo el mundo si perdiere su alma. Y la pregunta del Señor es, ¿y qué recompensa dará al hombre por su alma? ¿Quién podrá dar algún pago por su alma el día que Dios le llame a su presencia? Yo quiero decirte, ni el hombre más rico del mundo. ¿Y de qué habrá servido haber ganado todo el mundo, tener la fama, si cuando mueren se pierden lejos de Dios? Y el que no está dispuesto a renunciar a todo, repito, entonces se queda limitado. Por eso, para concluir esta enseñanza, quiero decir, número 1, esta invitación de vengan y síganme, quiere decir que un discípulo de Jesús debe responder a su invitación siguiéndolo. Nada de que, ay, déjame después lo medito y luego ya te aviso. Así como estamos viendo que en este momento la gente se levantó y siguió al instante, no le dio más tregua, más tiempo. No dudó, sino que así dejaron sus responsabilidades y siguieron a Jesús. Quiero decirte, también hubo hombres en la Escritura, de los cuales la Biblia no nos deja su nombre, que en ocasiones recibieron el mismo llamado, pero no estuvieron dispuestos a pagar el precio. Unos dijeron, deja que vaya y me despida de mi padre, entierre a mi padre. Otros dijeron, bueno, deja que primero acabe esto y aquello. Y se fueron y se dieron la media vuelta. Algunos otros llegaban y decían, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús dijo, bueno, nada más te aclaro que las aves tienen sus nidos, que las zorras tienen sus guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y a ese hombre impulsivo, ¿verdad?, que dijo, te seguiré, pues ya no lo veo que siga diciendo, no me importa, yo te voy a seguir a donde quiera que vayas. Tal vez se dio la media vuelta y se fue. El joven rico, cuando el Señor Jesús, ¿verdad?, ve al joven que viene y le pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna?
El Señor le dice, pues observa los mandamientos. Y le dijo, todos esos los he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Bueno, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, porque veo que tienes un corazón lleno de avaricia. Y el joven se levanta, me puedo imaginar sacudiéndose las rodillas, y se va entristecido, se da la media vuelta y se va. Y el Señor Jesús dijo, cuán imposible es que los hombres puedan entrar si tienen agarrado, tienen amor a las riquezas. En otras palabras, ese ven y sígueme significa responder a la invitación, estar dispuestos a pagar el precio, comenzar en nuestra vida a tener una aceptación de Jesús, de su identidad, su autoridad y su verdad. Seguir significa que nos rendimos y aceptamos plenamente el señorío, el liderazgo y las enseñanzas de Jesús. ¿Verdad que Jesús no solamente es Salvador? También es Señor. ¿Y qué significa Señor? En el contexto de la palabra es el amo, el dueño, el que dirige mi vida. No, yo ya no la dirijo. Él es el que me dicta por dónde tengo que andar. Él es nuestro líder, Él es el que va al frente y por lo tanto yo tengo que responder a su invitación, someterme a su liderazgo y seguir la dirección con fe, amor y obediencia, permaneciendo en su amor y aprendiendo de Él. Pero no solamente dice ven y sígueme, sino también deja esta promesa. Digo, en el contexto para los apóstoles que para los hombres de aquel momento, les dijo, los haré pescadores de hombres. Pero yo creo que es la misma promesa para nosotros, ¿no? Que Él nos iba a hacer pescadores de hombres. En otras palabras, Jesús nos da un propósito con impacto que valdrá para toda la vida. ¿Qué hizo Jesús? Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que proclamemos sus obras maravillosas. En Efesios 2:10, solamente anótalo, el apóstol Pablo incluso lo dejó de la siguiente manera, dice, porque somos hechura de Dios, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. En otras palabras, nuestra aceptación a la invitación maravillosa de Jesús no solo va a afectar nuestras creencias o nuestro intelecto, sino también va a transformar nuestro corazón. Y se va a extender a nuestra manera de cómo usas tu tiempo, cómo usas tus talentos y cómo estás atesorando riquezas, no para esta vida, sino para la venidera. Por lo tanto, y concluyo, los discípulos auténticos de Jesús se unen a Él en su misión de rescatar, de redimir y de restaurar a la gente que vive en su pecado. Siendo ellos, primeramente, transformados. Y yo creo que si nos unimos a el llamado de Jesús, justamente vamos a crecer completamente, vamos a llegar a ser discípulos maduros y por lo tanto vamos a estar siguiéndolo, vamos a estar dejando que Él siga transformando nuestra vida y también vamos a estar comprometidos con la misión de Él. Y que el Señor siga levantando hombres y mujeres dispuestos a rendirse a Él y que no deseen hacer otra cosa
sino su voluntad. Amén. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, el día de hoy te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en tus evangelios está explicado, Señor amado, los propósitos del llamado, las condiciones, lo que tú buscabas, Señor, a quienes escogiste, cuál fue la actitud de ellos, Señor. Y Padre, hoy nos ha quedado una verdad muy clara, que tú pones los ojos aún en los más sencillos, en los más humildes, Señor, para avergonzar a lo sabio, a lo fuerte. Y Padre, hoy te pedimos, sigue levantando hombres, mujeres, discípulos tuyos en medio de esta generación, Señor. Pero también que estén dispuestos al instante a dejarlo todo, Señor, por amor a ti. Pedimos, Señor amado, que tú sigas hablando, visitando, Señor amado. Y Padre, hoy te damos gracias por tu palabra. Grábanla en el corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén.